Vamos a ver unos aspectos importantes de los TMM, perdón, encaminado a su implicación práctica, o su aplicación, perdón, su aplicación práctica. Vamos a ver, vamos a ver dos aspectos fundamentales. Por una parte, el lugar idóneo de aplicación de la central TMM. Si nosotros decimos el TMM, normalmente, en esas primeras fases por lo menos, después más adelante lo haremos de otra manera y no hará falta una fuente inicial, pero el TMM tal como está ahora y de cara a lo que en las primeras centrales en el 2021, final de 2021, estamos hablando de grandes centrales, decimos que multiplicamos la fuente, que el TMM no tiene límite de potencia y que, por lo tanto, podemos multiplicar una fuente el número de veces que haga falta, aplicando un TMM a la central. Pero esto puede crear una sensación o una idea equívoca en algunos aspectos, porque ustedes entenderán que si tenemos una central nuclear térmica o hidroeléctrica o del tipo que sea, y la central normalmente da a una región, a un país, y a lo mejor está a cientos de kilómetros o miles de kilómetros del lugar del consumo. Una gran central hidroeléctrica puede estar en un valle adecuado para hacer la central, pero allí no está la gran ciudad. La gran ciudad o los grandes centros de consumo pueden estar a cientos o miles de kilómetros. Y entonces todos sabemos que uno de los grandes gastos, de las grandes inversiones en hidroeléctrica y en generación eléctrica y en ofrecimiento de energía eléctrica a distancia son las redes. Las redes cuestan dinero, es una inversión muy importante y tienen el problema de el transporte de la energía, que cada X cientos de metros hay una caída importante de potencial por la resistencia óhmica, y por esto lo que se hace es subir extraordinariamente el voltaje hasta cientos de miles de voltios, y últimamente en algunas grandes centrales hasta a 1.000.000 de voltios, para poder transportar la energía con un mínimo amperaje, por el coste del grosor de los cables, porque se necesita un grosor muy importante para llevar miles de voltiamperios. Y imagínense ustedes que nosotros decimos, muy bien, nosotros tenemos un instrumento maravilloso, el TMM, y multiplica la potencia, pero claro, la central está aquí, la central nuclear o la central hidroeléctrica, la cascada, las turbinas que utilizan la fuerza de caída de la gravedad del agua para hacer la electricidad están aquí, y la ciudad está a 500 kilómetros. Y estas redes ya van sobrecargadas. Estas redes ya han sido calculadas aprovechando al máximo, subiendo al máximo la tensión. Tengan en cuenta que para subir la tensión desde 3.000, 4.000 o 10, 15, 20.000 voltios últimamente, algunas centrales, la central en proporción a los amperios que da unos voltajes relativamente, en relación al amperaje, bajos. Lo que se hace es subir extraordinariamente el voltaje, pero para subir el voltaje se necesitan transformadores de alta potencia. Los transformadores de alta potencia son diferentes de los transformadores normales y tienen una serie de inconvenientes, o sea, son muy caros, tienen una serie de problemas de calentamiento, etcétera, y son una de las inversiones muy importantes. Y hay que subir este voltaje. Bien, pues si nosotros ponemos la central TMM, aquí está la fuente, aquí está la cascada, vamos a decir una central hidroeléctrica, aquí está la cascada, y nosotros ponemos el TMM aquí y multiplicamos la potencia de esa central solamente por 2 o por 3, no 10 veces, 12 veces o 100 veces, como decimos
con un TMM. Solamente dos veces, el doble. Estas redes, las redes que llevan la electricidad de la central del punto A, que es la central, al punto B, que es el lugar de consumo, de la fuente al consumo, estas redes ya no aguantarían, porque estas redes ya están calculadas para esta potencia de esa central en este momento. Si nosotros entonces, al poner nuestra central TMM aquí, tuviéramos que provocar el doblar las redes, sería mucho más caro el cálculo, el coste, perdón, de la red que el de la central. Por lo tanto, las excelencias del TMM, las ventajas del TMM quedarían en parte limitadas, su conveniencia de aplicación quedaría limitada relativamente por ese sobrecoste tremendo. Ya no les digo nada a ustedes si esta central pues es una central importante de 5, 6, 10.000 megavatios, o como las Tres Gargantas chinas, o cualquier la central de las Tres Gargantas, que son 20.000 megavatios, y ya tienen problemas de transporte con las redes, y dices, no se preocupen, nosotros vamos a multiplicar esta gran central por 20, madre mía, pero es que luego tienen que hacer 20 redes. Bien, el TMM puede aplicarse aquí, si aquí está la central, ponerla aquí, pero entonces hay que transportarla. Pero el TMM se puede colocar en el lugar final, el del consumo. Por lo tanto, la energía de la central, o sea, lo mismo es ponerlo en ese extremo de los cables que la central en el otro extremo de los cables. Tanto multiplicará aquí como multiplicará aquí. Por lo tanto, la central TMM, a diferencia de cualquier otro tipo de central del mundo, en la práctica se pone en el lugar del consumo. O sea, la fuente inicial puede estar aquí, la central hidroeléctrica, por ejemplo, estar aquí, eso serán 1000 kilómetros, y aquí habrá las ciudades, el centro de consumo, y aquí estarán los TMM, que tampoco tiene que ser un solo TMM para toda la potencia, que es lo que pasaría si lo pusiéramos aquí. Si lo pusiéramos aquí, tendríamos que poner uno solo que multiplicara todo y la red llevarlo todo. Si lo ponemos aquí, aquí estarán los centros de distribución en los diferentes barrios, comarcas, etcétera, ya a menos voltaje, y luego al final otra transformación a menos voltaje. Pues nosotros el TMM lo podemos poner en lugar de decir, bueno, nos han pedido una central de 1000 megavatios, pues podemos hacer 4 centrales de 250 o 10 centrales de 100 megavatios. Es lo mismo en los diferentes barrios. La red no hay que tocarla para nada y la multiplicación se hace aquí. Ergo, lo que queremos decir con esto es que la central TMM tiene no solamente cambia el paradigma en el sentido de que por primera vez en la historia tenemos toda la energía que queremos sin necesidad de ningún combustible ni ningún movimiento. O sea, es un instrumento maravilloso que lo va a cambiar todo, pero no solamente por esto, sino también porque se puede poner en el mismo lugar del consumo. Y por lo tanto no provoca a la compañía que quiera aplicar un TMM el problema de tener que multiplicar las redes. Punto 1. Y el punto 2 es el voltaje. Decimos que normalmente la potencia de una central, estos megavoltiamperios de potencia, los megavoltiamperios de potencia de la central, lo que se hace es subirlos a una cantidad de cientos de miles de voltios, miles o cientos de miles de voltios, para poder transportarlo por voltaje y no por amperaje, para que no haya una resistencia, no haya pérdidas, y el gasto sea mucho menor el gasto de la construcción, del diseño y construcción de la red, porque con menos grosor de cables, el cobre es caro, y la construcción de las torres, la instalación de las torres, etcétera, es un gasto importante, ¿no? Bien, pues la central TMM tiene otra ventaja que no tiene ninguna otra central. Vamos a ver, todos ustedes saben, todos los ingenieros electrónicos sabéis que nosotros aquí tenemos una batería de 9 voltios, o una de 9 voltios, o una de 9 voltios, más o menos, las podemos poner en serie o las podemos poner en paralelo. Si pongo las pilas esas de 9 voltios en serie, tendré muchos voltios y pocos amperios. Si los pongo en paralelo, al final tendré muchos amperios
y pocos voltios. Sumaré los amperios de todas, pero mantendré el voltaje. Aquí es al revés. Mantendré el amperaje si es en serie, pero aumentaré el voltaje. Bien. Saben ustedes que los TMM son unos cubos. O sea, cada megavatio es un cubo de un metro de un metro cúbico. Un metro cúbico es un megavatio y en cada metro cúbico hay 333 unidades de aquellos tubos que les enseñan muchas veces, que cada tubo son 3 kilovatios, ¿no? Vale. Pues, a diferencia de cualquier otra central del mundo, la central TMM puede darles a ustedes la energía con los amperios y voltios que quieran. Puede ser que ya les dé la energía a millones de voltios y cientos de amperios, o que se lo dé a millones de amperios, sería una barbaridad, un suicidio, pero es una forma es para poderlo explicar, millones de amperios y cientos de voltios. Fíjense, nosotros, los TMM, al igual que estas baterías las podemos poner en serie o en paralelo, los cubos de un megavatio, los podemos poner en serie o en paralelo. Es lo que les pongo aquí. En paralelo, o los cubos TMM, metro cúbico, metro cúbico, metro cúbico, en serie. O metro cúbico, metro cúbico, metro cúbico, en paralelo, al igual que esta batería. ¿Vale? Vamos, un megavatio son 600 voltios y 1666 amperios. Cada megavatio, si decimos vatios o megavoltiamperios, mejor sería decir megavoltiamperios, son voltios por amperios, ¿no? Voltios por amperios son voltiamperios. Bueno, pues si dividimos los vatios o los megavoltiamperios por los voltios, tenemos los amperios. Por lo tanto, un megavatio son 600 voltios y 1666 amperios, ¿no? Vale, muy bien. Entonces nosotros decimos, bueno, pues vamos a hacer una central, por ejemplo, que de 5000 megavatios. Esa central de 5000 megavatios, nosotros podemos poner los cubos en paralelo. Nosotros imagínense que digo, bueno, a mí me interesa tener muchos amperios, los pongo en paralelo, yo mantendré el voltaje. Tengo 5000 megavatios, son 5000 cubos. Cada cubo un megavatio de potencia, por lo tanto cada cubo me da una diferencia potencial de 600 voltios y 1666 amperios. Si hacen el cálculo, verán que si ponemos los 5000 cubos en paralelo, son al final 600 voltios con 8.333.000 amperios. Imagínense que por un extraño motivo nosotros nos interesara en un momento dado tener esos amperios. Cuando lleguemos a la ciudad, allí nos interesará hacer esto. Tener muchos amperios y pocos voltios en el mismo lugar de la ciudad. Pero, si eso sería en paralelo. Pero yo también puedo poner los cubos en serie. Y entonces, digo, esos 5000 cubos, si los pongo en serie, tengo 3 millones de voltios. Pero mantengo el amperaje sigue siendo el mismo. 1666 amperios, como la batería. Los amperios los mantengo si los pongo en paralelo. Y los voltios los aumento. Bueno, pues si lo pongo en serie, pongo los TMM en serie, los cubos de total de la central, en vez de conectarlos en paralelo, los conecto en serie, a mí la central me da 3 millones de voltios y 1666 amperios. En los dos casos son la misma cantidad, son 4.998 millones de vatios, de voltiamperios, o sea, 5 millones, 5.000 millones de voltiamperios, 5.000 millones de voltiamperios, pero eso es la potencia total. Pero no es lo mismo tener 8.730.000 amperios y 600 voltios que tener 3 millones de voltios y 1666 amperios, que en potencia final es lo mismo. Esto es posible con una central TMM, porque es una central modular, tanto estas como ese tipo. Una cosa sí es cierta: cuando se nos encargue la central, se nos tiene que decir, no, queremos esa potencia aquí, 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 para que la diseñemos y la conectemos. El diseño es distinto por una serie de motivos, de una manera o de otra. Pero
Es decir, en este barrio nos interesa esto, en este barrio otro, y entonces esa potencia nosotros allí, en cada barrio, en cada zona, la damos ya exactamente a lo que quieren, a los voltios y a los amperios. Y no hace falta poner transformadores. Ustedes se imaginan lo que es en una ciudad o en una red eléctrica, que no solamente la central pueda estar en el mismo lugar del consumo, y además distribuida esta gran central en pequeñas subunidades en los mismos lugares de consumo, y que además en cada lugar te pueda dar exactamente la potencia total con los voltios que nos haga falta y los amperios que nos haga falta, porque fíjense que si ahora yo estos cubos de 1 metro, normalmente decimos, bueno, el cálculo que hacemos normalmente es decir, los 333 tubos que mantienen el cubo que dan el megavatio, pues están en paralelo, todos ellos están en paralelo entre y dan una potencia total de estos miles de amperios con estos voltios, 600 voltios. Pero imagínense ustedes que cada megavatio, nosotros lo hacemos, aquí tal como los he puesto, aquí están los tubos, esto todo es 1 metro, normalmente serían 333 tubos y serían 600 voltios con 333 tubos y en total 1 megavatio de potencia. Pero nosotros este cubo lo podemos dividir en 4 y poner en serie los 4 cubos. Por lo tanto, al ser en serie serán 4 por 6, 4 veces más, 2400 voltios cada cubo. Y entonces, al ponerlos en serie, es 4 veces más. En lugar de 3 millones de voltios, 12 millones de voltios. Y en lugar de 1666 amperios, 417 amperios. O sea, podemos hacer que la central, si fuera total, nos diera 12 millones de voltios a 417 amperios sin ningún transformador. Igualmente, en esta potencia, en cualquier momento podemos poner un trafo, evidentemente, y del primero sacar un secundario, como cualquier otro. Además esto. Pero los transformadores pierden potencia, se calientan. Es uno de los grandes problemas de las redes, porque cuando hay un incendio o explota algo en una red eléctrica, normalmente es el transformador. Con la tecnología TMM no hay necesidad de transformadores. La misma central, repito, si a nuestros técnicos se nos dice el diseño que se quiere en cada sitio, la central la podemos servir exactamente con diferente acoplaje de las unidades en el voltaje que queramos y el amperaje que queramos, y no hace falta el transformador ni en el transporte ni en la aplicación práctica. De todas maneras, imagínense ustedes que incluso pusiéramos la central en la fuente con 12 millones de voltios y 417 amperios nada más. Incluso así, las redes normales podrían soportar el aumento de potencia. Pero no hace falta, porque podemos hacerlo de esa manera. Podemos conectar las unidades, estos megavatios, estos cubos de 1 megavatio, en serie o en paralelo. Y el cubo lo podemos fraccionar en 4 partes, o en 10. Tampoco vamos a dar una potencia de 12 amperios, ¿no? Y menos para una central. Pero podemos bajar a 400 amperios y 12 millones de voltios. Y la central seguirá teniendo los 5.000 millones o sea, los 5.000 megavoltiamperios, los 5.000 millones de vatios. ¿De acuerdo? Está entendido, ¿no? Se pueden poner las unidades de la central en serie o en paralelo, y incluso el cubo, lo que normalmente está pensado para que salga a 600 voltios y 1 megavatio, puede ser que mantenga el megavatio, pero subiendo el voltaje y bajando el amperaje, dividiendo en 4, y en serie con este, en serie con este, y al final, en lugar de 600 voltios saldrán 2400, pero en lugar de los 1666 amperios, pues saldrán 417 amperios, con muchísimo más voltaje, como se quiera. Y ahora vamos a explicar algo de lo que no hemos hablado nunca, y es unos instrumentos a los que no vamos a llamar transformadores,
porque no tienen nada que ver con un transformador, no tienen ninguna bobina, no tienen nada que ustedes hayan visto nunca, pero que sirven para subir el voltaje y amperaje. O sea, además del TMM, en la tecnología de nuestro centro de investigación de Onion Magnetics, tenemos unos instrumentos que pueden subir y bajar voltaje sin bajar amperaje, o subir y bajar amperaje sin bajar voltaje, por sistemas diferentes, sin calentamiento, sin nada, basado en superconductores, que además, si hace falta, se pueden utilizar, que ya no hace falta, pero que es un instrumento tecnológico más, del que ahora en el próximo corto vamos a hablar.